Muy buenas a todos, bienvenidos a 4 onzas, este es un podcast de artes marciales mixtas, es el programa número 52 de la tercera temporada, yo soy Manuel Gutiérrez, comenzamos. Bienvenidos una semana más a 4 onzas, este espacio de análisis y opinión sobre el maravilloso mundo de las artes marciales mixtas. Penúltimo programa de la temporada, muy cerquita de poner cierre a este tercer ciclo. Ya sabéis que lo anuncié en el último episodio, cerrar esta tercera temporada con el episodio número 53, justo después del evento UFC 330 que tendremos este fin de semana, y me tomaré pues varias semanas de descanso. Todavía no he decidido cuándo voy a volver, seguramente sea pues a raíz del UFC de París, no sé si con la previa, no sé si con el análisis posterior, pero sí que es cierto que voy a aprovechar este mes de agosto para desconectar, para hacer el cambio de temporada, darle vueltas a algunas ideas que quiero llevar a cabo y sobre todo pues eso, tomarme un pequeño descanso, un pequeño break para volver pues con más fuerza de cara pues ya al final de año 2026 y a comenzar pues por supuesto el 2027 con las mismas ganas que ahora. Por lo tanto, ya sabéis que durante estos meses de verano es cuando suelo realizar el cambio de temporada. Como decía, penúltimo episodio de esta tercera temporada, una temporada larga, un descanso que también pues seguramente sea largo, un par o tres de semana y nada, volveré más pronto que tarde. Espero que muchos aprovechéis este mes de agosto también para tomar un receso de vuestro trabajo, de vuestros estudios, que siempre viene bien y nada, pues aprovecharnos estos dos últimos episodios para seguir hablando de artes marciales mixtas, que van a ser pues dos episodios intensos que van a girar por supuesto en torno a ese UFC 330 que protagonizarán Islam Makhachev e Ian Machado Garry. Antes de llegar al análisis de ese evento, a esa previa, un evento que por cierto tendrá protagonismo español. Ya sabéis que Joel, el fenómeno Álvarez, va a pelear en esta cartelera, finalmente no va a ser en la cartelera principal, va a ser el combate que cierre las preliminares. Se enfrentará a Chidi Njokuani y, aunque hablaré un poquito del combate en el último programa, en el número 51, tenéis la previa extendida de ese Joel Álvarez contra Chidi Njokuani. De todas formas, quedaos aquí si queréis pues escuchar toda la previa de este grandísimo evento que vamos a tener pues a mediados de agosto. Va a ser un programa no sé si va a ser largo, yo entiendo que durará mínimo una horita aproximadamente y es cierto que no me noto con la voz al 100%, pero yo creo que ahora mismo tengo reservas suficientes para poder grabar el episodio. Sobre todo comentaros que en este programa número 52 primero voy a analizar un poquito los últimos eventos que hemos tenido de artes marciales mixtas, pues principalmente ese PFL de Charlotte, también el último evento Fight Night, el último evento de UFC en el que se enfrentaron Quillan Sarquit y Mateusz Gamrot, y vamos a realizar la previa de el primer programa del Dana White Contender Series de este 2026, que vuelve mañana y es un formato que a mí me encanta. Voy a repasar también un poquito la actualidad porque hemos tenido una noticia desgarradora para los que seguimos las artes marciales mixtas, y yo creo que se merece que al menos dedique 2, 3, 5 minutos, los que sean, a hablar un poquito de Alan Nascimento, que era un peleador de artes marciales mixtas. Ha fallecido y ha sido una noticia pues terrible, inesperada. Hablaré luego, ¿no?, con un pequeño homenaje para un peleador que estaba en la UFC, que estaba pues en un buen momento, compañero de Charles Oliveira en Chutebox, y una noticia pues que nos dejó helados.
la semana pasada. No pude hablar en el último episodio porque creo que lo leí poco después de publicar esa previa de Joel Álvarez contra Chidin Yukwani. Pero yo creo que obligatoriamente hay que hablar de Alan, hay que hablar de eso, y creo que va a ocupar una parte importante de la actualidad o del bloque de actualidad de este episodio, de este podcast. Antes de realizar la previa, como decía, de UFC 330, como comentaba, veremos un repaso por encima del Dana White Contender Series, episodio 1. Hablaré un poquito pues también de la actualidad, y también pues comentaré un par de cosillas que han sido noticias de última hora. Pero como decía, en este último fin de semana hemos tenido dos grandes eventos de artes marciales mixtas. Hemos tenido a PFL, recién absorbida, fusionada con MVP, la promotora de Jake Paul. Realizó un evento el viernes en Carolina del Norte, en Charlotte, que nos trajo como pelea principal un enfrentamiento entre Bryan Battle, ex UFC, y Dalton Rosta. Pelea que se llevó Bryan Battle, que vuelve a colocarse ahí pues en la terna para disputar el cinturón que actualmente posee Costello Manestenis, aunque el interino está en manos de Johnny Eblen, y ahí pues se coloca Bryan Battle pues en esa terna, como decía, en esa tríada de peleadores que pueden pelear por el cinturón. Lo más normal sería que PFL unificara cinturones, que diera la revancha inmediata a Johnny Eblen contra Costello Manestenis, pero Bryan Battle pues está ahí para protagonizar pues esa posible pelea por el cinturón, ya sea contra Costello Manestenis o contra Johnny Eblen. También tuvimos victoria de Simon Powell contra Doblet Jaxi Muradov por decisión dividida. Aaron Jeffery venció a Josh Silveira por decisión unánime. Luego Louis McGrillen venció a Brandon Lewis. El ex UFC Josh Friend se impuso por KO en el segundo asalto a Johnny Gregory. Denis Golsov le dio una paliza brutal a Hassan Meziev. Kaden Leilahoja venció a Robbie Ring por decisión unánime. En la única pelea femenina de la noche, si no me equivoco, efectivamente, Cheyenne Bauer se impuso a Elora Dana por Mataleón. Landry Ward venció por decisión dividida a Michael Boylan. Bruno Capelozza se impuso a Valentín Moldavsky, una sorpresa importante. Jonathan Martin se impuso a Wilson Lupshire por decisión unánime. Maxwell Yantunana, que venía de PFL África, se impuso a Eduardo Neves por KO en el tercer asalto. Y en la primera pelea de la noche, el ex UFC Trey Waters se impuso a Trucon Carson por KO en el primer asalto. También una paliza importante la que le dio Trey Waters. No he podido profundizar más en la cartelera porque no he podido ver los combates. Aquí en España pues los pasan por Movistar, pero todavía no he podido verlo. Por lo tanto, repasito rápido de los resultados. El evento que sí pude ver, a pesar de que tuve que ver pues muchas de las peleas en diferido, fue ese UFC Fight Night que se realizó en el Meta Apex de Las Vegas. Un, por cierto, renovado Meta Apex con un graderío nuevo, iluminación nueva. La verdad que luce bastante bien ese Meta Apex, y que nos trajo la pelea principal entre Mateusz Gamrot y Quillan Salkild. Un evento pues entretenido, un evento que ya dije que no podía o que no iba a rivalizar con ese UFC de Belgrado. Buenas peleas, la verdad, buenas peleas, y alguna que otra sorpresa importante. En el primer combate de la noche, Carol Fiorot se impuso a Gigi Canuto, dos peleadoras brasileñas. Lo hizo bien Gigi Canuto en el segundo asalto, pero Carol Fiorot se acabó imponiendo en ese tercer round por un claro 29-28. Le faltó cardio a Canuto en el tercer asalto. Juliana Miller se impuso a Ravena Oliveira por Mataleón en el segundo asalto. Muy superior Juliana Miller, como era de esperar, en el suelo. Miles Jones finalizó al mexicano Gianni Vázquez por KO en el primer round. En un momento en el que Miles Jones sufrió un casi knockdown, se repuso, conectó limpio sobre Gianni Vázquez y luego pues ahí remató en el suelo con ground and pound. Derrota dolorosa para el mexicano. Luego Manuel Sousa se impuso a Richie Miranda por decisión unánime en una muy buena pelea, muy igualada, que se llevó Manuel Sousa por muy poquito. Buen debut de Richie Miranda. Luego José Montaña dio la sorpresa al imponerse al escocés Luis Sutherland por sumisión en el primer asalto. La verdad que muy malas sensaciones las que nos dejó Luis Sutherland. Dillar Nurgozai finalizó por KO
en el primer asalto a Bruno López, KO absolutamente brutal. En la última pelea de preliminares, Steven Asplund se impuso a Guillerme Pat. También una pelea muy igualada que se acabó llevando Asplund por cardio. En la primera pelea de cartelera principal, Ty Miller noqueó a Billy Ray Goff en el tercer asalto. La verdad que hizo muchísimo daño Ty Miller, sacó ventaja de su tamaño y se llevó también pues un bono por actuación de la noche. Alexia Tainara se impuso a Amanda Lemos por decisión unánime. Sigue creciendo Tainara y se confirma pues el bajo nivel de Amanda Lemos, o ese bajón, mejor dicho, de nivel que ha sufrido Amanda Lemos. Yadier del Valle retiró a Darren Elkins por KO en el primer asalto. Victoria importante para el cubano, una victoria que tenía que conseguir sí o sí. Aquí lo noqueó con una izquierda limpia que llevó al suelo al veteranísimo peleador estadounidense, y pues ahí consiguió la finalización Yadier del Valle. En la pelea coprincipal, que fue pues a la vista de los matchmakers la mejor pelea de la noche, Billy Guanantillo se llevó una auténtica paliza por parte de Diego Ferreira. Los dos se llevaron bono por pelea de la noche, pero Billy Guanantillo no está para pelear en la UFC. Van a hacerle muchísimo daño y creo que por su salud no debería seguir peleando en la UFC. Victoria muy importante para Diego Ferreira, y Billy Guarantillo, a pesar de que se le veía en un estado de forma muy bueno, no tiene ritmo, no tiene volumen, le hicieron muchísimo daño, guardia muy baja, no esquivaba golpes y fue una pelea muy plácida para Diego Ferreira, que es un luchador que supera ya los 40 años de edad. Y luego en la pelea principal, Killian Salkowitz se impuso a Mateusz Gamrot por mataleón en el primer asalto. Sorpresa increíble lo que hizo Salkowitz, victoria en el primer asalto por sumisión contra Gamrot, mataleón frente a Gamrot, bono por actuación de la noche para el australiano, que sufrió un intento de sumisión por una llave de pierna por parte de Mateusz Gamrot, una llave de rodilla, si no me equivoco, una llave que le ha dejado pues tocada la rodilla. El propio Quillan lo reconocía, que notó un chasquido, que siente un pinchazo, que tenía que finalizar a Gamrot sí o sí, porque si no iba a sufrir mucho de dolores en la rodilla durante el combate. Y la verdad que se le vio muy fino a Salkowitz, se le vio muy ágil en el suelo, moviéndose muy bien, que eso no es nada fácil contra un Gamrot que es un portento en el suelo, y conseguir esa finalización en menos de 5 minutos contra Gamrot pues tiene muchísimo mérito. Una victoria que aupa al oceánico al top del ranking del peso ligero, lo coloca como un futuro contendiente, lo mete pues prácticamente ya en el mismo saco de Mauricio Ruffi, de Arman Tsarukyan, por supuesto de Topuria, ¿no? que ahora entiendo que es el contendiente número 1. Por ahí estará Justin Gaethje, que no se sabe qué va a hacer. Paddy Pimblett, por supuesto. Y la verdad que se está conformando una división del peso ligero súper interesante, de muy buen nivel. Y cuidado con Quillan, que viene muy fuerte. Y aquí pues ha demostrado que es un luchador a tener muy en cuenta en el futuro. Y antes de pasar a analizar el Dana White Contender Series de mañana, antes de repasar un poquito la actualidad, que tenemos en muy pocas horas evento de Rizin, la promotora japonesa, y por supuesto antes de realizar el análisis de UFC 330, esa previa tan esperada, como decía al principio del programa, pues quería dedicar unos minutos a Alan Nascimento, puro oso, peleador que falleció la pasada semana por aparentemente un ataque al corazón, un ataque cardíaco mientras dormía. Un fallecimiento que como decía, pues nos pilló a todos frío. Alan pues solo tenía 34 años, era un peleador que estaba en un estado de forma muy bueno, a pesar de haber perdido en su último combate contra Miche Raposo, que fue una pelea que se realizó hace tan solo pues un par de meses, ya que peleó el 20 de junio en Las Vegas y perdió por decisión dividida. Un peleador que nunca fue finalizado, todas sus derrotas han sido por decisión, y muchas de ellas por decisión dividida.
un peleador que entrenaba en el Chute Box de Brasil, junto a Charles Oliveira, junto a Melqui Costa. Debutó en la UFC en octubre de 2021 y en toda su carrera como profesional pues han sido 22 victorias las que ha conseguido, 16 por la vía del sometimiento y solo 7 derrotas. Deja a una mujer, deja esposa y a sus 2 hijos y es pues un auténtico drama. La verdad es un auténtico drama, es una noticia que nos ha dejado a todos helados, totalmente inesperada. La verdad que entiendo que en el gimnasio pues habrá sido un palo durísimo. Me consta, según he podido ver, que uno de los que más afectado está es el propio Charles Oliveira, porque eran compañeros muy cercanos, incluso ambos pues compartían o hacían de esquina el uno al otro. Y la verdad que una noticia pues desoladora, la verdad esta que tuvimos la semana pasada. La UFC pues por supuesto rindió un pequeño homenaje en el último Fight Night, porque pues era peleador en activo, era un peleador destacado de la división, era un muy buen peleador de artes marciales mixtas y pues el propio gimnasio pues ha destacado de Alan que era un guerrero y un ser humano extraordinario. Por lo tanto pues descanse en paz. Una auténtica tragedia esta, siempre que mueran personas jóvenes y sobre todo si es un deportista de primer nivel, de un deporte que sigues, pues duele más, pero siempre es un drama que fallezcan personas jóvenes. Alan estaba en la flor de la vida, 34 años, disfrutando la paternidad de su mujer, disfrutando del deporte también. Y al fin y al cabo, pues esto llega, la vida es así, esto llega y se acaba. Deja de manifiesto que hay que intentar, siempre que se pueda, pues disfrutar de la vida, ¿no? Sacarle partido día a día. Es verdad que esto es fácil en la teoría, pero luego en la práctica, con todas las cosas que tenemos ahí, todas las cargas personales, laborales, lo que cuesta, ¿no?, vivir hoy en día, esos agobios que hay por dinero, la salud, que a veces pues nos acompaña a nosotros, pero no tanto a los seres queridos. Es verdad que hay muchísimos inputs y cosas que impiden, ¿no?, respirar o ser feliz diariamente, pero sí que es cierto que estas cosas, estas noticias que son trágicas, pues te recuerdan que en cualquier momento, ya sea un paro cardíaco, un accidente, cualquier cosa así, pues acaba con tu vida y más vale pues haberla disfrutado, ¿no? Porque nunca se sabe, ¿no?, que hay después de la muerte. Pero la verdad que noticia desoladora, como decía. Quería pues rendir este pequeño homenaje, entre comillas, a Alan Nascimento, al menos hablar de Alan Nascimento, que es un peleador del que hemos hablado muchísimo en este podcast, y entiendo que en cualquier espacio especializado en artes marciales mixtas, porque era un peleador pues relevante en la UFC. Y la verdad que nada, como he dicho antes, descanse en paz. Y nada, que hay que intentar pues exprimir la vida día a día, todo lo que se pueda, porque nunca se sabe qué es lo que nos deparará pues el siguiente día. Así que nada, esperemos que esté en un lugar mejor y esperemos pues por supuesto que tanto su familia como sus hijos, como sus compañeros de gimnasio, familiares, amigos, pues se recuperen lo antes posible de esta tragedia, de este suceso que es absolutamente desolador. Y continuando un poco con las artes marciales mixtas, como decía, vamos a realizar pues ya la previa de los siguientes eventos que vamos a tener esta semana. Vamos a tener pues evento de Rising en muy poquitas horas, mañana, un evento que se va a realizar en Koto, en Tokio, en Japón, y que nos va a traer como pelea principal un enfrentamiento entre Clever Koike y Kiyoma Akimoto en el peso pluma. Lo más relevante de aquí, que se ha vuelto pues viral en las últimas horas, es que Patchy Mix, que iba a protagonizar la pelea coprincipal, ha fallado el pesaje por más de 6 libras. Creo que son 3 kilos o casi 3 kilos aproximadamente. Y la verdad que es una auténtica barbaridad, una pelea del peso gallo, que te pases de las 140 libras, que te vayas a las 141 libras.
me parece una absoluta barbaridad, que demuestra que algo no está bien en la cabeza de Patchy Mix, que en su momento era uno de los mejores peleadores o mejor considerados en todo el mundo, tanto en el peso gallo como incluso en el peso pluma. Y es, pues, la verdad que no le encuentro ningún tipo de sentido a esto. 6 libras, una barbaridad, sobre todo eso en Rising, con lo importante que es el honor japonés y cómo se toman ellos este tipo de fallos. Veremos a ver si volvemos a ver a Patchy Mix en Rising, independientemente de que gane este combate o no, que creo que si gana será declarado no contest, y creo que ya parte con 2 puntos de menos en la pelea si va a la decisión. Se le ha complicado muchísimo la carrera a Patchy Mix, se le ha complicado muchísimo. Es un peleador que, como decía, durante su etapa en Bellator era considerado uno de los mejores pesos gallo del mundo, de los mejores libra por libra. Y ahora pues tiene 3 derrotas consecutivas. Perdió contra Mario Bautista en su debut, que es comprensible. Perdió contra Jakub Wiklax en su segunda pelea en la UFC, totalmente sorprendente. Y en su debut en Rising perdió contra Kiyoma Kimoto, que es un chico de 20 años. Y aquí pues partía como claro favorito Patchy Mix. No sé qué va a pasar con la carrera de Patchy. Tiene 32 años, que tampoco es una edad muy avanzada, pero creo que está acabado. Creo que está acabado, salvo que se reconduzca de alguna forma su carrera. No sé si sigue con Tatiana Suárez, entiendo que sí. Voy a cotillar un poquito el Instagram de Patchy. Creo que sigue con Tatiana Suárez y no sé, la verdad no sé qué le ha podido pasar. Bueno, aquí sí hay una foto con Tatiana, compañera de equipo, y no lo sé. La verdad no le encuentro ningún tipo de explicación. No lo sé qué ha pasado en la cabeza de Patchy Mix, pero ha pegado un bajón que es increíble y no sé si se va a recuperar, si vamos a volver a ver ese nivel del Patchy Mix dominante, del Patchy Mix que dominó a Kyoji Horiguchi, de ese Patchy Mix que arrasaba en Bellator, pero no es ni la sombra de lo que fue y la verdad que me da pues mucha pena, ¿no? Mucha pena, porque era un peleador de verdad del que esperaba grandes cosas en la UFC. Y luego pues tendremos también el martes Contender Series, en la madrugada del martes al miércoles, hora española. El Contender Series, para los que no estéis familiarizados con este formato, es una competición que dura pues creo que es agosto-septiembre. No sé cuándo va a acabar esta temporada. Entiendo que será finales de... Bueno, va a llegar hasta octubre, mediados de octubre, por lo tanto van a ser 2 meses de Contender Series, 10 episodios. El último pues todavía no tiene peleadores confirmados, obviamente. Y es un formato que favorece sobre todo las finalizaciones, porque pues en estos programas hay entre 4 o 5 peleas y Dana White otorga contratos a los peleadores que mejor están en el evento, independientemente de que ganen, pierdan o empaten. Es decir, es lo que busca, Dana White lo que suele buscar es peleadores que lo den absolutamente todo y que traigan espectáculo a la compañía. Por lo tanto, si hay un peleador que pierde pero da pelea, es combativo, Dana White le puede dar contrato. Si hay un peleador que gana, pero gana derribando, controlando en el suelo, sin daño, ese peleador pues rara vez va a conseguir contrato. Por lo tanto, es un formato que favorece mucho las finalizaciones, las sumisiones, favorece pues el espectáculo, y a mí me gusta verlo. Obviamente, al ser entre semana, pues los que trabajamos pues lo tenemos complicado, pero bueno, habrá que verlo en diferido. Lo van a pasar por Movistar en España, entiendo que por el Fight Night también lo pasarán, y esta semana intentaré verlo, pero porque estoy de vacaciones, así que intentaré verlo en directo. Y aquí lo que vamos a tener como pelea principal es un enfrentamiento en el peso pesado entre Anthony Wint y Matt Adams. Son 2 peleadores grandes, en este caso pues Matt Adams, un peleador con 2 derrotas, que parte como claro no favorito. Anthony Wint es un ex luchador de NFL, era linebacker de los Jets y pues es un peleador letal, es un peleador que tiene muchísima pegada, que finaliza en los primeros asaltos, en los primeros minutos, y es un peleador pues bastante fuerte. Enfrentamiento muy favorable para Wint. La UFC busca que Wint finalice por KO, y si lo hace pues seguramente se asegure el contrato.
Luego tendremos en la pelea principal a Fabricio Escarrega, peleador mexicano, que se va a enfrentar a Abe Alzaguir, peleador invicto. Escarrega tiene un 9-1, solo una derrota, y pues su rival tiene un 8-0. Una pelea muy igualada. El mexicano viene de 3 finalizaciones seguidas, solo ha perdido una vez y fue por lesión. Y es una pelea muy, muy igualada. Está entrando mucho dinero en Alzaguir y veremos a ver, ¿no? ¿Qué tal esta pelea? Entiendo que el pesaje será ahora, en las próximas horas. Estoy grabando el episodio en la tarde del lunes. Y va a ser en principio pues un choque de estilos. Escarrega es mejor grappler y Alzaguir es mejor striker. El mexicano, peleador de 28 años, aquí tiene pues una oportunidad clara para finalizar y para hacerse con un contrato. Ojalá consiga esa victoria, pero va a estar complicado porque Alzaguir es un peleador pues bastante duro. Luego tendremos a Bilal Hassan, que se va a enfrentar a Ridul Saikia, al peleador hindú, y una pues pelea muy favorable para Bilal Hassan, que es un peleador que de lo poco que he visto, la verdad que me llama bastante la atención, a pesar de que son dos peleadores con un récord muy similar, solo una derrota para Saikia y está invicto Bilal Hassan. Creo que Bilal Hassan tiene muchísimo más nivel, creo que es un luchador con mucho más futuro, tiene 25 años. Sí que es cierto que más allá del último combate en el que se impuso a Rinaldi Manse, el resto de rivales tenía un nivel muy bajo, pero es que luego Saikia, el peleador de la India, se ha enfrentado a rivales muy malos, y la única pelea que tuvo más o menos seria, que fue contra Gulali en el Road to UFC, le noquearon en menos de 40 segundos. Por lo tanto, una pelea también muy favorable para Hassan, que debería imponerse, debería finalizar y debería hacerse pues con ese contrato. Luego vuelve un viejo conocido de los aficionados del Dana White Contender Series, Ananias Mulumba, regresa al Dana White Contender Series para enfrentarse a Tom Pagliarulo, peleador estadounidense con, por supuesto, antecedentes italianos. Otra pelea muy igualada, seguramente sea uno de los mejores combates de la madrugada. Y Ananias Mulumba, un peleador con muchísima pegada, muy rápido, sobre todo pues en los primeros minutos del combate. Luego sí que es cierto que por ese estilo que tiene agresivo se suele cansar y suele bajar mucho el nivel. Se le vio contra Marwan Raiki, a quien pudo finalizar varias veces en el primer asalto, pero luego se desfondó y fue finalizado. Pero aquí yo creo que va a tener un rival mucho más asequible que Raiki, que es este Pagliarulo, que también es bastante duro. Dos luchadores muy similares, Mulumba y Pagliarulo. Creo que es una pelea que no va a ir a la decisión. Y yo me decanto por Mulumba, que creo que va a conseguir la finalización en el segundo asalto. Y luego en la primera pelea de la noche, John Kuhneman se va a enfrentar a Joe Cropshot en una pelea del peso medio. Kuhneman está invicto, llega como favorito a esta pelea. Kuhneman es un peleador con muchísimas finalizaciones, creo que todas las finalizaciones las ha conseguido en el primer asalto, prácticamente todas, incluso antes de los 2 minutos y medio de pelea, menos en su debut como profesional, que finalizó por americana en el asalto número 2. Y aquí pues se enfrenta a un Joe Cropshot, que lo que he podido ver es que más allá de ser campeón del FA, tiene varias peleas en las que se desfonda, sobre todo en el tercer asalto, y acaba siendo finalizado. Sobre todo pues esas peleas que yo he podido ver contra Cody Brandage, que fue en el FA en 2021, fue finalizado por Brandage por triángulo, y luego perdió contra Orion Koche por KO en el tercer asalto. Koche, un rival de bajo nivel. Esta pelea en principio muy favorable para Kuhneman, pero sí que es cierto que como es un peleador también que no ha pasado mucho del primer asalto, vamos a ver qué ocurre si Cropshot aguanta y la pelea se alarga un poco. Cropshot no es un peleador de mucha presión, tampoco es un peleador que someta a mucho volumen de golpes al rival. Y además yo creo que Kuhneman, que entrena en Elevation Fight Team, que es el gimnasio de Christian Allen, es un gimnasio que está en Denver, en Colorado, por lo tanto entrenan a varios miles de metros de altitud. No sé cuánto está Denver, creo que 1500 o casi 2000 metros de
de altitud. Es un gimnasio que favorece el buen cardio. Allí pues tiene de compañeros a Rafa García, a Cory Sanhagen, Austin Hubbard, Justin Wetzel. Por lo tanto, pues tiene muy buenos compañeros de gimnasio Kuhnemann, y yo creo pues que aquí debería imponerse a Cropshop y conseguir también el contrato con la UFC. Y analizado ya el Dana White Contender Series, toca pues realizar la previa del gran evento de la semana y posiblemente el gran evento del mes, que va a ser ese UFC 330 que tendremos este fin de semana, el sábado, en la madrugada del sábado al domingo, y que se realizará en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Filadelfia, la ciudad de Rocky Balboa, estatua con la cual se ha hecho una foto, por cierto, Joel Álvarez, creo que la ha subido a redes sociales. Ciudad mítica, ¿no? de la película de Rocky, ese entrenamiento por las calles que acababa subiendo esa mítica escalera. Una ciudad con muchísima historia en Estados Unidos, y una ciudad que acogerá pues este evento número 330, y que enfrentará al actual campeón del peso welter, Islam Makhachev, pupilo de Khabib Nurmagomedov, y a Ian Machado Garry, una de las mayores promesas del peso welter. También tendremos duelo por el cinturón del peso paja femenino, un duelo que protagonizará la actual campeona Mackenzie Dern y la contendiente Gillian Robertson, peleadora canadiense. Pero ya sabéis, los que seguís este podcast desde hace mucho, que siempre suelo empezar realizando la previa por el primer combate de la noche. En este caso, pues el combate entre Jeremiah Wells y Mikhtibek Orolbay, peleador de Kirguistán. Creo que me he referido alguna que otra vez a Orolbay como peleador mongol. Creo que hacen frontera estos dos países. Espero no equivocarme. Pero creo que sí. Creo que Mongolia y Kirguistán hacen o tienen frontera. La verdad que vamos a ver dónde está Kirguistán. Kirguistán, pues no hacen frontera. No hacen frontera, ¿no? Bueno, pero está muy cerquita, que es lo importante. Pero bueno, ya no creo que se me olvide que el pasaporte de la nacionalidad, ¿no? Mejor dicho, Orolbay es kirguís, no es mongola. Por lo tanto, volviendo al combate, a lo puramente deportivo, un enfrentamiento en el peso welters, en el que parte como claro favorito Mikhtibek, parte como muy favorito. Y va a ser un enfrentamiento entre dos luchadores que se sienten cómodos en el suelo, pero aquí hay uno que tiene una ventaja importante de fuerza, que es Orolbay. Orolbay está invicto en la UFC, llega con un récord 16-2 como profesional, y es un peleador que a mí me gusta bastante. Es un peleador todavía muy joven, 28 años, que tiene una derrota, por cierto. Perdió contra Rebesky, no me acordaba. Decisión dividida. Y aquí se va a enfrentar a un Jeremiah Wells, que es un peleador pues ya más veterano, 39 años, va a cumplir 40 en octubre, tiene un récord de 5 victorias, 2 derrotas, viene de ganar a Zemba Gorimbo, pero aquí pues sobre todo va a tener la desventaja de tamaño y la desventaja de fuerza. Por lo tanto, creo que Orolbay es el peleador que va a controlar la lucha. Creo que en el striking Orolbay también es más peligroso, pero creo que sobre todo Orolbay va a llevar la pelea al suelo, va a acabar desgastando a Jeremiah Wells y va a acabar consiguiendo la sumisión al final de la pelea, o seguramente pues también puede ganar por decisión. Creo que Orolbay es más peligroso en el grappling y sobre todo es más fuerte que Wells. Luego tendremos un duelo de grapplers, Neil Magny contra Ramiz Brahimaj, una pelea muy igualada. Neil Magny, uno de los veteranos de la división del peso welter, un peleador con muchísimos combates en la UFC, y Ramiz Brahimaj, un peleador pues con mucha menos experiencia, con un récord 13-6, que está viviendo ahora y atravesando el mejor momento de su carrera, a pesar de haber perdido en su último combate contra Puna Soriano por decisión unánime. Pero sí que es cierto que sus últimas victorias ante Austin Vanderford y Billy Ray Goff son victorias de mucho mérito, son victorias que consiguió por la vía de la sumisión. Y aquí pues yo creo que va a estar sobre todo en ver si la pelea se alarga o consigue pues Brahimaj finalizar a Magny en el primer asalto. Si la pelea se alarga, creo que Brahimaj lo va a pasar mal, porque Magny es un peleador que desgasta mucho, es muy largo, es muy incómodo en el clinch. Pero si Brahimaj consigue derribar a Magny
en el primer asalto, puede ser que consiga la finalización. Aún así, yo aquí me tengo que decantar por el veterano, por Neil Magny, que es uno de los aguafiestas de la división y creo que tiene serias opciones de vencer a Brahimaj por decisión unánime. Luego subimos de división, nos vamos al peso semicompleto, duelo de brasileños, Rafael Tobías se va a enfrentar a Lucas Fernando, parte como favorito Lucas Fernando, y va a ser un duelo entre dos luchadores grandes, mide 1,91 Lucas Fernando, 1,88 Rafael Tobías, envergadura de casi 2,10 metros para Lucas Fernando. Y Lucas Fernando es un peleador que a mí me encanta, un peleador muy completo, un peleador que ya pasó por el Contender Series hace varios años, aunque perdió contra César Almeida. Era muy jovencito todavía Lucas Fernando en ese combate, le faltaba experiencia. Después de esa derrota contra César Almeida, volvió a LFA, perdió contra Zamat Bekoev por decisión unánime, pero a partir de ahí 4 victorias consecutivas, 2 de ellas por KO en el último asalto, precisamente las 2 últimas victorias. Eso le ha dado para conseguir esta oportunidad en la UFC y se va a enfrentar a un Rafa Tobías de solo 23 años que tiene una derrota en UFC, perdió en su debut contra Dillar Nurgozai, aunque llevó a Nurgozai a la decisión, y es un peleador Rafael Tobías que consiguió el contrato en el Contender Series del año pasado. Una pelea en la que parte como favorito Lucas Fernando, una pelea en la que Lucas Fernando creo que dominará la distancia, pero Rafael Tobías es un peleador con mucho corazón y puede pues complicarle un poquito las cosas a Lucas Fernando. Aún así creo que si la pelea se alarga, la ventaja es para Lucas Fernando. Luego tendremos a Vicente Luque enfrentándose a Tresean Gore, parte como ligero favorito Tresean Gore. Vicente Luque, un peleador pues muy conocido por el público, un peleador que lleva muchos años en UFC, peleador brasileño con pasaporte chileno, un peleador muy peligroso, un peleador que es un auténtico finalizador en el suelo, que ha protagonizado pues enfrentamientos brutales en el peso welter. Ahora pues está en el peso medio. Y ahora pues el único problema que tiene Vicente Luque es que pues sufrió daño cerebral severo en uno de sus últimos combates y creo que desde ahí pues nunca se ha vuelto a ver a un Vicente Luque duro, un Vicente Luque con buen mentón, un Vicente Luque que esquive golpes, un Vicente Luque pues al que se le ha visto por contra muy lento, poco volumen, letal en el suelo, pero porque eso son habilidades que nunca se olvidan, pero sobre todo muy lento. Se come más golpes que nunca y esos golpes pues los recibe de mala forma. No los encaja nada, pero nada bien. Tal es el punto que aquí parte como no favorito ante un Tresean Gore, que es un peleador con un récord 6-4. Viene de ganar a Rodolfo Vieira, si no me equivoco. O fue Bekoev, no me acuerdo. Rodolfo Vieira. Bueno, perdió contra Rodolfo Vieira, ganó a Bekoev en su última pelea, abril de este año, y ahora pues aquí parte como ligero favorito tras dar esa sorpresa mayúscula contra el luchador ruso. Una pelea en la que la ventaja de striking la va a tener Tresean Gore, que es el que va a conectar los golpes más poderosos y el que va a hacer más daño. Si el combate va al suelo, ahí Vicente Luque sí puede cazar alguna anaconda, algún darce, mataleón por supuesto, guillotina, pero creo que en los intercambios Tresean Gore es el peleador que va a hacer más daño. Luego tendremos a Deontay Johnson enfrentándose a Eric McCónico, un duelo del peso medio. Parte como favorito Deontay Johnson, que es un peleador muy atlético, y Eric McCónico, un peleador muy completo. Creo que es un peleador con mejor técnica que Deontay Johnson a nivel general, pero sí que es cierto que el atleticismo de Johnson me hace decantarme por Deontay. Es un peleador más bruto, es un peleador más rudo, menos técnico que McCónico, pero creo que tiene ese poder de finalización que puede hacer que consiga ese KO contra McCónico. Yo pues apostaría por una victoria por ground and pound. Luego, Jalin Turner, la tarántula, se va a enfrentar a Cagué Fernández, duelo del peso ligero. Jalin Turner, un peleador muy grande, un peleador con una ventaja en los intercambios arriba brutal por ese alcance
tan grande que tiene, 1,90 en el peso ligero es una auténtica barbaridad, y se enfrenta a un luchador que no es muy pequeño, especialmente pequeño para el peso ligero, que es Caue Fernández, hermano gemelo de Caua Fernández, que mide 1,75, tiene un buen alcance de 1,85, pero sí que es cierto que hay una distancia o una diferencia de 16 centímetros en la altura y de 7 centímetros en el alcance. Por lo tanto, va a tener la ventaja en el striking Jalin Turner, que es un peleador muy largo, es un peleador con muy buen jab, es un peleador con buenas patadas, un peleador también peligroso en el suelo, por algo le llaman la tarántula. Y Caue Fernández es un peleador que se mueve muy bien, muy completo. Creo que es un peleador que tiene aquí la ventaja de potencia en el KO. Y aquí pues lo va a tener complicado porque Jalin Turner es un peleador con mucha experiencia, aunque tiene prácticamente la misma edad. Y yo creo que aquí me voy a decantar por Jalin Turner porque aunque creo que es inferior en la potencia, en el poder de finalización arriba, creo que en el suelo tiene ventaja y creo que si la pelea se alarga, Jalin Turner va a acabar imponiéndose a Caue Fernández. Y en la última pelea de preliminares llega el momento de analizar de nuevo el combate de Joel el Fenómeno Álvarez, el peleador asturiano, el peleador gijonés, que regresa a la UFC tras su derrota contra Yaroslav Amosov para enfrentarse a Chidi Njokuani. Un combate en el que parte como claro favorito Joel Álvarez, como adelanté en mi último programa. El peleador español iba a partir como favorito a pesar del corto aviso. Reemplaza a Geoff Neal y se enfrenta a un Chidi Njokuani, que es un kickboxer, un peleador de Muay Thai con buen suelo, es cinturón negro, pero es un peleador que no está cerca de lo que era Yaroslav Amosov. Es un peleador que es peligroso arriba, es un peleador muy largo. Chidi Njokuani, sobre todo hay que tener en cuenta también que Joel Álvarez ya no tiene esa ventaja de físico que tenía en el peso ligero. Tienen la misma distancia, pero luego Njokuani tiene ventaja en el alcance de unos 6-7 centímetros. Y a pesar de eso, sí que es cierto que Joel Álvarez es un peleador muy grande, es un peleador que en el suelo es letal, que tiene muchísimo poder de KO, pero aquí pues seguramente la pelea la controla Njokuani con su jab. Si logra cortar distancias Joel Álvarez, si logra derribar a Chidi Njokuani o caer en alguna posición ventajosa en el suelo, Joel va a ser letal, tanto con el mataleón como con el darce y la guillotina. Ahí puede tener mucho ganado el peleador gijonés, que es uno de los peligros, o de los mayores peligros en el suelo que tiene la división, tanto ahora el welter como anteriormente el peso ligero. Njokuani en el suelo es vulnerable y sobre todo es que Joel Álvarez tiene victorias por sometimiento ante Mardiak y ante Alexander Yakovlev. Venció también a Joe Duffy por guillotina, antes de la UFC a Maxim Radu, que es un peleador italiano que luego pues tuvo un paso importante por PFL y por Bellator. Y en definitiva pues un peleador absolutamente letal, Joel Álvarez, un finalizador nato, un peleador que hasta su combate contra Vicente Luque, todas sus victorias habían llegado por la vía de la finalización. Y aquí yo creo que tiene ventaja clara en el suelo, creo que tiene ventaja de poder de KO, pero en Njokuani creo que es más técnico arriba y creo que le puede complicar algunos asaltos. Por lo tanto necesita Joel Álvarez, mejor dicho, acortar distancias, conectar y hacer que Njokuani pues vaya caminando hacia atrás, se pega a la verja y ahí pues Joel Álvarez ir al clinch, sacar alguna rodilla, intentar derribar y ahí pues buscar el sometimiento. Pelea peligrosa para Joel Álvarez porque parte como claro favorito y una derrota aquí le dejaría muy tocado en la división. Necesita ganar el Fenómeno, yo creo que lo va a hacer y va a ser pues la gran pelea de la noche, sobre todo para el público español, más allá de esa pelea principal entre Islam Makhachev y Ian Machado Garry. Por lo tanto, muchísimas ganas de ver al Fenómeno de vuelta en la UFC en su segunda pelea en el peso welter. Luego ya en la primera pelea de la cartelera principal vamos a tener al argentino Esteban Ribovics enfrentándose a la leyenda Edson Barboza, uno de los mejores pateadores que ha habido en la historia de la UFC. Parte como claro favorito
el gringo, Esteban Ribovics, y sobre todo pues aquí Edson Barbosa, aunque se le ve muy bien físicamente, si pasas por su Instagram pues lo vas a ver en el mejor estado de forma de siempre, pero aún así es un peleador que tiene 40 años, es un luchador muy veterano, es un luchador que ya no tiene esa rapidez, es un luchador que a pesar de que saque esas patadas no las saca con tanta agilidad ni tanta velocidad como hace 4, 5, 6, 8 años, y es un peleador vulnerable. Por lo tanto, Esteban Ribovics, que es duro, que tiene poder de KO, que tiene poder de finalización, puede hacer mucho daño a Edson Barbosa, sobre todo en ese segundo asalto, tercer asalto. Por lo tanto, una pelea muy complicada para Barbosa, una pelea que no debería perder el gringo y que debería finalizar en el segundo, tercer asalto, pues aprovechando sobre todo la ventaja de ritmo, la ventaja de juventud, porque eso pues, son más de 10 años los que separan a Barbosa y a Ribovics. Luego tendremos a Mansur Abdulmalik enfrentándose a Dustin Stoltzfus. Mansur Abdulmalik, que viene de perder y decepcionar contra Yusri Belgarawi, contra quien perdió por KO en el tercer asalto. Ahora la UFC le pone un emparejamiento muy, muy asequible y debería finalizar Mansur Abdulmalik a Dustin Stoltzfus. Además, creo que es el mayor favorito que hay en toda la velada. No sé si lo va a finalizar por sometimiento, no sé si va a ser por KO, pero Abdulmalik tiene una ventaja de wrestling muy importante sobre Stoltzfus. Stoltzfus es un peleador grande, es un peleador fuerte, que seguramente frustre algún derribo, pero yo creo que Abdulmalik va a conectar sobre Stoltzfus y salvo que se despiste debería finalizar a Dustin segundo asalto. Luego bajamos al peso mosca, creo que es la única pelea del peso mosca de toda la cartelera, y pues nos encontramos de nuevo al peruano José Ochoa, que se va a enfrentar al local Charles Johnson, un combate en el que parte también como claro favorito José Ochoa, que a pesar de contar con menos experiencia que Charles Johnson. José Ochoa es un peleador que a mí me encanta, un peleador completísimo, un peleador muy grande, un peleador pues que se mueve muy bien, que tiene buen grappling, que tiene buen striking, poder de KO, viene de ganar a Clayton Carpenter por decisión unánime y se enfrenta a un Charles Johnson que tiene ya 35 años, que cuenta, como decía, con la baza de la experiencia en la UFC, porque son 15 peleas las que acumula el estadounidense. Viene de perder contra Asu Almabayev por su LOEF Stretch hace muy poquito, en junio de este año, y su última victoria fue contra Bruno Silva por decisión dividida. Pelea complicada para José Ochoa, a pesar de que parte como favorito. Creo que José Ochoa es el peleador que va a imponer la presión, pero Charles Johnson es un peleador que al contraataque se siente muy cómodo. Es un peleador que no tiene problemas por estar con la espalda contra la reja, y es un peleador que se crece en el último asalto y se crece frente a la adversidad. Por lo tanto, pelea complicada para José Ochoa, pelea trampa, pero me decanto por el sudamericano para hacerse con la victoria. Y en la penúltima pelea de la noche, pues tendremos el primer duelo por un cinturón, en la que además será la primera pelea y única femenina de todo el evento, y será el enfrentamiento entre Mackenzie Dern, actual campeona del peso paja femenino, y la canadiense Gillian Robertson. Parte como favorita Mackenzie Dern, que va a defender el cinturón, si no me equivoco, por primera vez, ante una enrachadísima Gillian Robertson, una Gillian Robertson que llega pues tras una racha de 6 victorias consecutivas, no pierde desde 2023 contra Tabata Ricci, aunque bueno, son 5 victorias, porque una de ellas fue en grappling contra Montana de la Rosa en Karate Combat, y tiene un récord de 14 victorias, 6 derrotas la canadiense. Mackenzie Dern, por su parte, consiguió el cinturón venciendo a Virna Jandiroba, y aquí pues tendrá su primera defensa. Pelea complicada para Gillian Robertson, que es una peleadora sobre todo que se siente cómoda en el suelo. Lo que pasa es que se va a enfrentar a una Mackenzie Dern, que es una jiu-jitsera de primerísimo nivel, que es una de las mejores grapplers en toda la historia de la UFC, y que además tiene la ventaja del striking. Por lo tanto, a pesar de que Robertson es una peleadora fuerte, que llega en muy buen estado de forma, Mackenzie Dern no debería sufrir contra Gillian Robertson en el suelo,
y si la pelea se desarrolla arriba debería ser superior a Gillian Robertson. Por lo tanto, pelea que creo que va a estar relativamente cerrada, pero creo que Mackenzie Dern teóricamente tiene toda la ventaja, tanto en el striking como en el jiu-jitsu. A pesar de eso, Gillian Robertson es una peleadora con mucha resiliencia y creo que le puede complicar a Mackenzie Dern la pelea, sobre todo si esta se alarga, porque es una peleadora con mucho corazón. Por lo tanto, pelea cerrada en la que me decanto por la actual campeona Mackenzie Dern. Y en el último combate de la noche, pues como todos sabréis ya, enfrentamiento por el cinturón del peso welter entre el reciente y flamante campeón Islam Makhachev y el irlandés Ian Machado Garry. Pelea en la que Islam Makhachev va a defender el cinturón por primera vez tras vencer a Jack de la Madalena, y pelea en la que Ian Machado Garry va a tener por primera vez la oportunidad de hacerse con el cinturón de campeón de la UFC. Auténtico combatazo, un combate en el que parte como favorito Islam Makhachev, pero enfrente va a tener a un Ian Garry que le va a poner las cosas muy complicadas. ¿Qué podemos decir de Islam Makhachev que no sepamos? Campeón del peso ligero, uno de los mayores o de los mejores campeones que ha habido en el peso ligero, el campeón más dominante, un luchador que más allá de ese debut que tuvo accidentado en la UFC, donde fue noqueado, ha dominado prácticamente a todos sus rivales, salvo la primera victoria contra Alexander Volkanovski, que para mí perdió en ese combate. También estuvo cerca de tener algún sustito contra Dustin Poirier, pero un peleador muy dominante, un peleador que representa esta nueva camada de luchadores dagestaníes que ya no son solo buenos en el suelo, sino que también tienen buen striking y un grappling muy dominante, y un peleador que a mí me encanta, un Makhachev que a mí me encanta como peleador. Creo que tiene una personalidad muy particular, me resulta también bastante gracioso, y creo que es un auténtico peleadorazo. Es un peleador que durante muchos momentos estuvo pues ligado fuertemente al nombre de Ilia Topuria, aunque ahora pues los nombres están muy alejados, sobre todo por la coyuntura de cada peleador, pero un peleador con un wrestling de primerísimo nivel, que mejora pelea a pelea en el striking, que tiene muy buen cardio, que es muy inteligente, sabe qué hacer en cada momento y siempre toma, o la mayoría de las veces toma buenas decisiones. Lo demostró contra Jack de la Madalena, a quien neutralizó desde el principio, y aquí contra Ian Machado Garry tendrá que demostrarlo, porque pues es un rival muy duro. Por parte de Ian Garry, un peleador muy grande para el peso welter, un peleador muy completo, un peleador que llegó a la UFC tras pasar por Cage Warriors, un peleador también muy carismático, no exento de polémicas, un peleador que a mí me encanta también, que tiene un estilo brutal, que tiene un striking muy bueno, que tiene un grappling decente, un wrestling decente, pero sobre todo es un peleador peligroso arriba, y que también suele tomar buenas decisiones. Un peleador también muy inteligente, muy joven, solo 28 años, y que pues aquí pues va a tener la ventaja de tamaño. Solo tiene una derrota como profesional, y fue esa derrota que sufrió a finales de 2024 contra Shavkat Rakhmonov, a pesar de que fue una pelea muy igualada en la que el luchador que más cerca estuvo de finalizar al otro fue Ian Garry, y a partir de ahí pues una victoria en abril de 2025 contra Carlos Prates, y su última victoria contra Belal Muhammad en noviembre de 2025. Sufrió contra Carlos Prates al final del combate, pero a Belal Muhammad la verdad que le dio una auténtica paliza. Ian Garry, como decía, un peleador grande, un peleador inteligente, un peleador que se mueve bien, un peleador atlético, que también mejora combate a combate, y que creo que le va a poner las cosas muy complicadas a Islam Makhachev. Sí que es cierto que tiene una vía de victoria clara Islam Makhachev, que es la del derribo, la de controlar en el suelo a Ian Garry. Si consigue tomarle la espalda a Islam a Garry, le puede complicar las cosas, incluso conseguir algún mataleón, finalizar al irlandés. Pero si el combate se mantiene arriba, a Ian Garry con su boxeo sí puede complicarle mucho las cosas
a Makhachev porque ya se vio contra Dustin Poirier, ya se vio contra Alexander Volkanovski, y Ian Garry no tiene nada que envidiar ni a Volkanovski ni a Poirier, y tiene la ventaja de ser un peso welter natural, que no es el caso de Islam Makhachev, que al fin y al cabo pues subió del peso ligero. Un combate, para mí, favorable a Makhachev porque tiene esa ventaja del wrestling, tiene esa ventaja del grappling, pero como todos los combates empiezan con ambos peleadores de pie, y creo que Garry va a frustrar algún derribo de Makhachev, cuidado, porque a pesar de que Garry no parte como favorito, veo vías de victoria probables para Ian Machado Garry. Pelea muy igualada, pelea en la que pues el público casual obviamente apostará por Islam Makhachev, pero cuidado porque podemos tener sorpresa, y para mí no sería tanta sorpresa si vemos a Ian Machado Garry vencer por decisión o en un posible KO a Islam Makhachev, que para mí pues llegaría seguramente por la vía del ground and pound, que conectara Ian Garry sobre Makhachev, que pillara a Makhachev un poquito desprevenido, cayera al suelo Islam, y ahí pues finalizara Ian Garry. Aún así, Ian Garry es verdad que es un peleador muy similar a Jack Della Maddalena, y ya vimos lo que le pasó a Jack Della en su último combate contra Islam. Islam no tiene que cambiar la estrategia, debería hacer lo mismo, pero sí que es cierto que Ian Garry pues ha entrenado para defender derribos. Islam Makhachev se ha enfrentado a luchadores muy similares a Ian Garry, como puede ser el propio Joel Álvarez, con el que ha compartido campamento en estas últimas semanas. Por lo tanto, vamos a ver qué ajustes trae el campeón y el contendiente, pero va a ser un auténtico peleón entre el número 1 libra por libra del deporte actualmente, que es Islam Makhachev, y una de las promesas del deporte como es Ian Machado Garry. Finalizamos ya este análisis del UFC 330, finalizamos ya este penúltimo podcast de la temporada, no sin antes, como siempre, pues daros las gracias por haber escuchado este episodio, por haber dedicado vuestros minutos, vuestras horas a este humilde espacio, a escucharme de nuevo. Tanto si sois espectadores recurrentes como nuevos usuarios, pues os invito a suscribiros al canal, ya sea en YouTube, en Spotify o en iVoox. Ya sabéis que una suscripción, un me gusta, un comentario ayuda muchísimo. Espero que tengáis una semana absolutamente maravillosa. Nos vemos ya en el último episodio de la temporada, el número 53, el próximo domingo, lunes. No sé cuándo podré publicar ese episodio. Y pues me despido, no sin antes nuestro habitual: vivan las artes marciales mixtas.